Como todos saben, los que nos siguen habitualmente, desde el comienzo de año estamos predicando el Evangelio de Marcos. La semana pasada finalizamos el capítulo 9, hoy vamos a iniciar el capítulo 10. Estábamos acercándonos yo al final, al momento de la pasión. Y hoy vamos a ver Marcos capítulo 10, versículo 1 al 12. Dice así la palabra de Dios, va a aparecer en la pantalla. Levantándose de allí, vino a la región de Judea y al otro lado del Jordán. Y volvió el pueblo a juntarse a él y de nuevo les enseñaba como solía. Y se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle si era lícito al marido repudiar a su mujer. Él respondiendo les dijo: ¿qué os mandó Moisés? Ellos dijeron: Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Y respondiendo Jesús le dijo: por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento, pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y los dos serán una sola carne, así que no son ya más dos, sino uno. En casa volvieron los discípulos a preguntarle lo mismo y les dijo: cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Es palabra de Dios. Mis hermanos, no hace falta ser muy claro para darnos cuenta que este es un mensaje muy difícil de exponer delante de una congregación. Porque seguramente casi todos los que estamos hoy presentes aquí, de una forma u otra hemos sido impactados con un divorcio. Alguien cercano, algún familiar que ha pasado por la amarga experiencia de un divorcio, un amigo. Otros han sido directamente afectados por el divorcio, por ejemplo, con el divorcio de sus padres, como es mi caso. Otros por la destrucción de su propio matrimonio. Este es un tema sensible, por lo cual debe ser tratado con un corazón pastoral y con mucha empatía. Y esa, les confieso, fue mi oración al Señor durante toda esta semana, mientras preparaba este sermón, que Dios me ayudara, me diera claridad para predicar este pasaje lo más claro posible. El Señor sabe perfectamente, porque conoce mi corazón, que mi intención en esta mañana no es remover viejas heridas o remover heridas que todavía no han cicatrizado del todo, pero mis hermanos, estamos predicando un libro de la Biblia capítulo por capítulo y este pasaje está en la Biblia. Y más precisamente en el Evangelio de Marcos que nosotros venimos predicando. Y nosotros como ministros debemos predicar todo el consejo de Dios, no podemos saltear. Y no deja de ser un tema muy trascendente para todos nosotros, más allá de cuál sea nuestro estado civil. Porque si bien el divorcio era un serio problema, que vamos a ver ahora, en la época del Señor era un serio problema, en los días de hoy es una epidemia. Es una epidemia. Miles y miles de parejas se divorcian en este país y en los países de donde nosotros provenimos todos los años. Y si a eso sumamos a aquellos que no se han divorciado legalmente, pero que viven como si lo tuvieran, podemos llegar a la rápida conclusión de que esta es una crisis de enormes proporciones. Pero ¿saben qué es lo importante, hermanos? ¿Qué es lo que enseña la palabra de Dios respecto del divorcio y del matrimonio? ¿Es para Dios el matrimonio una institución tan débil que nosotros podemos tomarla con tanta ligereza como se hace hoy? ¿Es tan débil el matrimonio que nosotros podemos darlo por finalizado cuando se nos dé la real gana? ¿O porque no nos conviene? ¿O porque no es lo que nosotros esperábamos?
Esa es la pregunta que yo quisiera responder esta mañana a la luz del pasaje que nosotros acabamos de leer. Y lo primero que vemos, a través de la pregunta que hicieron los fariseos, es que ellos estaban interesados en hablar del tema del divorcio, pero Jesús estaba interesado en hablar del matrimonio. Ellos preguntan acerca del divorcio, pero Jesús les responde hablando del matrimonio. Veamos una vez más el versículo 1. Levantándose de allí, vino a la región de Judea y al otro lado del Jordán, y volvió el pueblo a juntarse a él, y de nuevo les enseñaba como solía. Mis hermanos, estamos entrando aquí, como yo decía al comienzo, en el último tramo del ministerio terrenal de Jesús. Se acerca el fin. Jesús ya había salido definitivamente de la región de Galilea y se dirige ahora a la región de Judea, que está del otro lado del Jordán, a una región conocida como Perea. Ahora, ¿por qué es tan importante este dato? ¿Por qué Marcos hace hincapié en la región donde Jesús estaba? Bueno, porque esa región estaba gobernada por Herodes Antipas. ¿Recuerdan a Herodes Antipas? Cuando hablamos acerca de Juan el Bautista, Herodes Antipas gobernaba esa región de Galilea, y cuando fue de visita a Roma, donde vivía su hermano Felipe, le quitó la esposa y se casó con ella, cometiendo adulterio y fornicación. Y luego mandó a cortar la cabeza de Juan el Bautista, porque Juan el Bautista había denunciado su adulterio y su divorcio ilegítimo. Y era precisamente en ese lugar donde gobernaba esa persona, donde se encontraba Jesús, cuando vienen los fariseos y le hacen esa inocente, supuestamente, pregunta. Obviamente, de más está decir, el texto lo dice, los fariseos lo que querían era emboscar al Señor, ponerlo en peligro, preguntándole acerca de un tema sumamente controversial en esa época y ahora también, y sumamente riesgoso en la tierra de Palestina. Si se enteraba Herodes Antipas, Jesús estaba en problemas. Entonces los fariseos le preguntan acerca de la legitimidad del divorcio. Versículo 2. Y se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle si era lícito al marido repudiar a su mujer. Ahora, en el pasaje paralelo a este, igual, que está en el Evangelio de Mateo, en Mateo capítulo 19, versículo 3, nosotros vemos la pregunta más completa, donde nos quita toda duda. Dice Mateo 19:3, y se acercaron, entonces vinieron a él los fariseos, y tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar, presten atención, a su mujer por cualquier causa? Por cualquier causa, le preguntan los fariseos. Noten algo interesante, ellos ya están presuponiendo que el divorcio es lícito, de entrada, porque le vienen a preguntar sobre eso. Ahora, la pregunta no es si el divorcio es lícito o no, la pregunta es si es lícito divorciarse por cualquier causa. Esa es la pregunta. ¿Y cuál es el trasfondo de esta pregunta? Bueno, el trasfondo de esta pregunta es la correcta interpretación de lo que decía la ley de Moisés en Deuteronomio capítulo 24, versículo 1 al 4. Se los voy a leer para que lo conozcan, los que no lo conocen. Dice Deuteronomio 24, 1 al 4, cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en mano y la despedirá de su casa. Y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Pero si la aborreciere este último, es decir, el segundo marido, y le escribiere carta de divorcio y se la entregara en su mano y la despidiere de su casa, o si hubiere muerto el segundo marido, el hombre no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer después que fue envilecida, porque es abominación delante de Jehová, y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad.
Acá Moisés está legislando sobre un caso en particular. ¿Por qué? Porque los israelitas habían estado inmersos en la cultura griega, una cultura pagana, politeísta, por más de 400 años, cuando ellos fueron esclavos de los egipcios. Entonces, habían adquirido una visión muy ligera acerca del matrimonio, por vivir entre los egipcios. Y también del divorcio. Parece que el divorcio era algo común en aquellos días. Pero Dios, en vez de prohibir el divorcio, lo que hace aquí es regularlo, introduciendo una limitante para un caso particular. Esto es para un caso particular. Este pasaje en Deuteronomio 24 no promueve el divorcio, hermanos. De hecho, ese pasaje ni siquiera nos da a nosotros un juicio de valor sobre cómo debemos ver nosotros el divorcio. Simplemente regula ese caso en particular porque estaba pasando. Si un hombre se divorciaba de su mujer por haber hallado en ella algo indecente, y aclaro, algo indecente era una conducta que no llegaba a ser adulterio, pero le pegaban el palo. Eso era una conducta indecente, una conducta fuera de lugar, una conducta vergonzosa. Si el hombre la repudiaba por eso y le daba carta de divorcio, esta mujer podía irse y casarse con otro. Pero si el segundo marido también la repudiaba y le daba carta de divorcio por el mismo tema, o se moría este segundo marido, el primer marido no podría volver a tomar a su antigua mujer como esposa bajo ninguna circunstancia. Y básicamente, hermanos, lo que Dios le está diciendo al hombre judío es: la mujer no es un juguete del hombre, para que se la estén pasando uno al otro, como si fuera un juguetito. Así que piénsalo muy bien antes de darle a tu mujer una carta de divorcio. Eso es lo que estaba legislando la ley. Dios está diciendo, mis hermanos, el matrimonio, la relación matrimonial no es como el contrato con el cable o el contrato con la internet. Si a ti no te gustan los canales que te da tu compañía de cable, tú puedes tranquilamente ir a otra compañía de cable. Y si esa compañía de cable no te gusta, tranquilamente puedes volver a la anterior. No hay ningún problema. Pero Dios está diciendo con esta regulación: no hagas eso con el matrimonio, porque el matrimonio, a mis ojos, es un vínculo sagrado y no puede ser tratado con tanta ligereza. Ahora, ¿qué pasó? Esa ley regulaba ese caso en especial. Como ya hemos visto, les he enseñado varias veces cuando vimos el Sermón de Monte y en el Evangelio de Marcos, los fariseos eran expertos en distorsionar la ley para su conveniencia. Ellos cambiaban lo que la ley decía para hacerla más leve y para vivir mucho mejor. Entonces ellos habían enseñado, había una escuela rabínica que lo enseñaba, que cuando Deuteronomio 24 dice: cuando alguno tomare mujer y se casase con ella, si no le agradare por haber hallado alguna cosa indecente en ella, esa cosa indecente era cualquier cosa, lo que al hombre se le ocurriera. Eso es lo que enseñaban los fariseos, eso es lo que estaba pasando en Israel. El hombre podía divorciarse de su esposa si quemaba el pan, porque era un acto vergonzoso para él, o si la mujer roncaba. Es más, los fariseos enseñaban que si el hombre conocía por ahí una mujer más hermosa a sus ojos que la suya, su mujer pasaba a ser algo vergonzoso y la podía echar, la podía repudiar. El historiador Flavio Josefo dice en su libro que el mal aliento de la mujer era motivo de divorcio. Ustedes vieron lo que yo expliqué para qué era la ley de Moisés, ¿no? Para un caso particular. Bueno, ellos habían hecho un paripé de eso y se estaban divorciando por cualquier cosa. De ahí la pregunta de los fariseos a Jesús: ¿es lícito a un hombre repudiar a su mujer por cualquier cosa?
Ahora es evidente que a los fariseos no les importaba en absoluto una correcta interpretación de Deuteronomio capítulo 24. Ellos lo que querían hacer es hacer quedar mal a Jesús delante de la multitud y ponerlo en peligro delante de Herodes Antipas. Pero mis hermanos, ¿cómo resuelve Jesús este tema? ¿Cómo resuelve Jesús el tema de semejante pregunta en semejante lugar? Muy fácil, llevándolos a considerar el diseño original de Dios para el matrimonio. Versículo 3, él respondiendo le dijo, ¿qué os mandó Moisés? ¿Qué hace Jesús? Lo que debemos hacer nosotros ante cualquier duda, cualquier interpretación o cualquier debate, ir a la Biblia. Jesús fue a la Biblia, no a la opinión humana, no a una costumbre, a la moda o a una opinión rabínica. Jesús descansaba plenamente en la autoridad de la Biblia, no en la opinión de los hombres. Lo llevó a la Biblia. Y mis hermanos, eso es lo que nosotros debemos hacer en cualquier tema de nuestra vida. Porque lo que la Biblia dice es lo que Dios dice. Y no importa cuál sea el tema que nosotros estamos tratando. Lo que Dios dice en su palabra es lo que pone punto final a cualquier interpretación, a cualquier debate. Y no lo que opinen los demás o lo que nosotros creemos que es lógico para un caso especial. Es la palabra de Dios. La verdad absoluta. Debemos ir a la Biblia, no entrar en debate o tratar nosotros de explicar lo que pasa. Hay que ir a la Biblia. Y lo digo esto porque en el tema de divorcio muchas veces nosotros tomamos partido siguiendo nuestros sentimientos y no podemos seguir nuestros sentimientos en esto, hermano. Por ejemplo, he escuchado un montón de veces, fulana se casó con un cavernícola, que no abre la boca nunca en su casa, y cuando la abre es para insultar, es para gritar, es para mandar, es para cualquier cosa. ¿Debe fulana seguir casada con ese patán? Mis hermanos, esa no es la pregunta que debemos hacernos. La pregunta que debemos hacernos es ¿qué dice Dios al respecto? No lo que creemos que está bien, o lo que es lógico, o lo que es mejor para fulana. No, lo que dice Dios. Porque lo que dice Dios es la única verdad, inapelable. Versículo 4. Ellos dijeron, bueno, Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Jesús le responde en el versículo 5, por la dureza de vuestro corazón os escribió ese mandamiento. Y agrega en el versículo 6, pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Y detengámonos aquí un minuto. Los fariseos tenían una visión tan distorsionada de lo que era realmente el matrimonio que lo único que le importaba a ellos, o parecía importarle, eran las disposiciones legales. Es decir, mientras el marido cumpliera con la ley de poner en manos de su esposo una carta de divorcio, todo estaba bien. Había cumplido el hombre con la ley. Pero Jesús quiere hacerle ver que lo que está en juego aquí es mucho más importante que un simple documento legal. Cristo le está diciendo, vuelvan al Génesis, vuelvan al principio, para ver cuál fue el diseño original de Dios respecto al matrimonio, porque saben que ese diseño original, aunque han querido destruirlo, sigue vigente hoy. Hoy sigue vigente ese diseño original. Sí vivimos en un mundo caído, claro, yo diría un mundo podrido ya. Vivimos en un mundo caído, en un mundo dañado por el pecado, donde muchísimos matrimonios no son lo que realmente deberían ser. Pero aún así, mis hermanos, el matrimonio debe funcionar de acuerdo a su diseño original, porque lo diseñó el creador absoluto de todo el universo, es decir, el dueño de todo lo que existe, dijo que debe ser así.
Y no hay nadie que pueda decir lo contrario. Nadie. Desde el principio de la creación, dice Jesús, Dios nos hizo hembra y varón. ¿Y para qué Dios nos hizo varón y hembra? Bueno, para que nos complementemos el uno con el otro. Versículos 7 y 8. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Lo voy a repetir porque esto es fundamental. Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Mis hermanos, esta es la única relación familiar donde Dios dice que los dos serán una sola carne. No lo dice con los padres y los hijos, eso es un error muy común del hombre. No hay relación familiar más estrecha, íntima, personal e importante que el matrimonio. ¿Qué te estoy queriendo decir, mi hermano y mi hermana? Que tus hijos no están por encima de tu esposo o de tu esposa, en absoluto. Primero está tu esposo. Dios no dice que tú serás una sola carne con tus hijos. Es más, tus hijos se van a ir. Dios no dice que tú vas a ser una sola carne con tus padres. Es más, tú te vas a ir. Dios dice que tú serás una sola carne con tu esposa o con tu esposa. Es a través del pacto matrimonial que se hace en el altar que ambos vienen a ser una sola carne. Eso no sucede con ninguna otra relación familiar. El hombre y la mujer, cuando hacen pacto delante de Dios, quedan adheridos el uno al otro. De una manera tan fuerte que ya no es más tu vida o mi vida, es nuestra vida. Son nuestros anhelos, nuestros propósitos, nuestros planes. Y de esa manera, mis hermanos, el matrimonio viene a ser una figura, una imagen, una parábola viviente que representa en todo momento ese tipo de relación que Cristo tiene con su iglesia. Eso es lo que dice Efesios capítulo 5, versículos 25 y 26. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Mis hermanos, es por eso que el matrimonio es tan importante. No solo porque el matrimonio es la relación más fundamental que existe en cualquier sociedad humana, sino porque está llamado el matrimonio, eso para que tú entiendas lo que es tu matrimonio. Tu matrimonio es una parábola viviente del Evangelio, del amor de Cristo por la iglesia. Desde el principio de la creación, Dios diseñó el matrimonio para que representara mucho más que una sublime relación romántica entre un hombre y una mujer. Es mucho más. Él nos creó varón y hembra con nuestras similitudes, con nuestras diferencias, para que fuésemos capaces de unirnos y complementarnos el uno con el otro. Ese es el diseño original de Dios. Y esa es la norma que seguirá vigente hasta que nuestro Señor Jesucristo regrese en gloria por segunda vez. Esa es la norma del matrimonio. Un hombre y una mujer abandonan a su padre y a su madre para unirse y llegar a ser una sola carne. Y por favor, eso es lo que Dios dice, legisladores de los Estados Unidos y de los demás países: no dos hombres, no dos mujeres, no un trío, no un cuarteto, ni cualquier otra combinación diabólica que los hombres en su locura, en su rebeldía contra Dios quieran hacer. Un hombre y una mujer. Porque Dios lo estableció así, el creador de todo el universo. Y precisamente, mis hermanos, en base a ese diseño, escuchen con mucha atención la conclusión a la que llega el Señor Jesús en el versículo 9. Por tanto, es decir, esto es un decreto divino, por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Es un decreto divino. Cuando un hombre y una mujer vienen a ser
uno a través del vínculo sagrado del matrimonio. Mis hermanos, lo que sucede en el altar es que Dios pone su sello en medio de esa unión. Su sello celestial, y no hay ser humano posible que pueda romper ese sello. Ese es el estándar de Dios y, mis hermanos, ese debe ser el estándar de la iglesia. No es la perspectiva de nuestra cultura o la modernidad la que debe determinar nuestra perspectiva del matrimonio. No, debe ser la perspectiva de Dios revelada en su palabra. Dios pone un sello. Cuando tú vienes con tu pareja al altar y te casas, Dios pone un sello en esa unión. Y guay del que se atreva a romper un sello de Dios. Guay. Es como si Dios tomara un hombre y una mujer y los pegara con un pegamento celestial que es imposible de separar. Y no conforme con eso, Dios pone un sello, su sello personal, en el punto de unión de esa pareja para que nadie se atreva a romper ese sello. Y mis hermanos, hay tres cosas, por lo menos respecto al divorcio, que nosotros podemos decir sin lugar a debate. Lo que yo voy a decir no da lugar a debate alguno. En primer lugar, todo divorcio es contrario al diseño original de Dios. Va en contra de Dios. Eso es lo que Cristo está diciendo en nuestro texto. En el principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Los dos serán una sola carne. Así que no son ya dos, sino uno. Lo primero que hace el divorcio es ir en contra del diseño original de Dios. Y esto no puede estar sujeto a debate con ninguna persona que crea que la Biblia es la palabra de Dios. En segundo lugar, en cada divorcio siempre hay pecado. El pecado de un cónyuge, el pecado de otro cónyuge y el pecado de los dos. Y esto tampoco da lugar a debate. Siempre que ocurre un divorcio hay pecado de por medio. ¿Por qué? Porque alguno de los dos tiene que haber quebrantado la ley de Dios para llegar a ese punto de ruptura. Y en tercer lugar, es que cada pareja que se divorcia está separando lo que Dios ha unido. Y eso también no es debatible. Y es por eso que no existe ningún divorcio que sea indoloro. Una vez me vino a ver una persona que me dice: pastor, yo me estoy divorciando, pero necesito que usted me ayude a que mi divorcio sea lo más indoloro posible. Mira, estás en el lugar equivocado, yo no puedo hacer eso. No hay divorcio indoloro. No, pero nos pusimos de acuerdo en la división de las cosas. No hay divorcio indoloro. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú pegas dos maderas con un pegamento bien fuerte y tú quieres separarla, alguna de las dos maderas va a resultar rota. O las dos. Hay daño. ¿Por qué es traumático el divorcio? Porque estamos rompiendo lo que Dios ha unido a través de un pacto. Pero lamentablemente nuestra sociedad occidental ha sufrido tantos cambios tan profundos en las últimas décadas especialmente, que eso atenta directamente contra esa perspectiva bíblica del matrimonio. Ahora, aquí surge una pregunta. ¿Qué quiere decir entonces, pastor, que no existe ninguna razón legítima para que una pareja se divorcie? Y esto nos lleva a nuestro tercer punto. Ya hemos visto la pregunta de los fariseos, hemos visto la respuesta de Jesús. Veamos en tercer lugar la pregunta de los discípulos y la respuesta de Jesús en los versículos 10 al 12. En casa volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo y les dijo: cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Es importante recordar aquí en este punto cuál fue la pregunta original de los fariseos. ¿Es lícito un hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? La respuesta del Señor Jesús a esa pregunta para sus discípulos es: por supuesto que no.
Por supuesto que no importa lo que las leyes humanas digan al respecto. La conclusión es clara: lo que Dios ha unido, el hombre no lo puede separar. Ese matrimonio fue registrado en la oficina celestial y Dios no lo ha borrado de la lista. De manera que si un hombre y una mujer se divorcian por cualquier causa y se casa con otro, está cometiendo adulterio. Lo mismo sucede con la mujer. ¿Por qué? Porque a los ojos de Dios ellos todavía continúan unidos. Dios no los ha divorciado. Y la ley de Dios, mis hermanos, está por encima de la ley de los hombres. Absolutamente. Y no hay que ser un erudito en teología para entender lo que el Señor está diciendo aquí. Nadie, ninguna persona en este mundo tiene derecho a separar lo que Dios ha unido. A no ser por la única causa legítima que establece la palabra de Dios. Y lo podemos ver claramente en el pasaje paralelo en el Evangelio de Mateo. Dice Mateo capítulo 19, versículo 9, y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, presten atención, salvo por causa de fornicación, y se casa con ella, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Es la misma enseñanza que encontramos en el Sermón del Monte. Mateo capítulo 5, versículos 31 y 32. También fue dicho: cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. La única causa es el adulterio. La fornicación fuera del matrimonio de una de las dos partes. La única causa bíblica de divorcio. Es en base de estos dos pasajes que yo acabo de dar que la mayoría de las iglesias protestantes durante siglos y siglos han sostenido, y nuestra iglesia también sostiene, que el pecado de fornicación es la única causa legítima por la que Dios permite que la parte inocente inicie un proceso de divorcio. Y fíjense que yo no estoy diciendo que la parte inocente tiene, que es una obligación, no. Estoy diciendo que Dios permite que la parte inocente pueda iniciar un proceso de divorcio. ¿Por qué? Porque en el Evangelio, hermanos, siempre hay lugar para el perdón. En el Evangelio siempre hay lugar para la restauración, y siempre que sea posible es mejor tratar de recomponer un matrimonio que está dañado que disolverlo. Pero Dios sabe que no siempre es posible, y por eso, por esa causa, Dios permite a la parte inocente iniciar un proceso de divorcio siempre y cuando la causa sea infidelidad. Algunos dicen también equivocadamente que la muerte del cónyuge es causa de divorcio, pero eso no es causa de divorcio. No hay divorcio. Se muere el cónyuge, el pacto se termina porque el pacto es entre dos. No hay divorcio. Se disuelve el matrimonio, se murió uno de los dos. La única causa bíblica es el adulterio. Es decir, que esa famosa frase que ponen los abogados cuando uno se divorcia, incompatibilidad de caracteres, no existe para Dios, mis hermanos. Para Dios no existe la incompatibilidad de caracteres. No lo hay. Lo que pasa es que ya no lo soporto más, pastor. Pero si tú estuviera casado con mi esposa, usted me entendería. Primero lo que dice Dios. Eso es básicamente, mis hermanos, lo que el Señor nos enseña aquí en estos dos textos, pero yo quisiera concluir mi sermón de hoy trayendo algunas palabras de aplicación, y quiero dirigirme a tres grupos de personas que están aquí hoy. En primer lugar, quiero dirigirme a los casados. Mis hermanos, no sé lo que te habrán enseñado, pero el matrimonio no es un juego. El matrimonio no es un juego, y el divorcio no es el único mal que afecta al matrimonio.
El matrimonio es un pacto de compañía, es una promesa por la cual yo juro delante de Dios, de tal manera que si un hombre y una mujer es indiferente hacia su cónyuge, no hace falta divorciarse. Hay gente que vive junta porque no le queda otra alternativa, ya es como si lo tuviera. No, si uno de los cónyuges es indiferente a su cónyuge o está violando el papel que Dios le asignó dentro del matrimonio, está violando el pacto también. No hace falta divorciarse, están violando el pacto que hicieron en presencia de Dios. Y mis hermanos, nadie puede violar un pacto de Dios sin sufrir las consecuencias. Nadie. Dice Efesios capítulo 5, versículo 28, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. ¿Sabe por qué, mi hermano? Porque ella es tu cuerpo. Ella es tu otra mitad. Tú no puedes dejar de amar a tu esposa sin ser afectado tú. Mis hermanos, estamos viviendo tiempos muy difíciles. Por encima de todas las cosas, por favor, protejan su matrimonio. Protejan su matrimonio. Denle tiempo a su matrimonio. Un buen matrimonio no se cultiva por ósmosis o por generación espontánea, no, hay que cultivarlo todos los días. Recuerden algo muy importante, una y otra vez, el gran propósito del matrimonio no es que nosotros seamos felices con esa relación. Y si me escuchaste bien, no me equivoqué. El gran propósito del matrimonio no es que tú seas feliz, aunque la felicidad viene incluida dentro de la pareja, del matrimonio, es una consecuencia de un buen matrimonio, la felicidad. Pero Dios no diseñó el matrimonio para que nosotros seamos felices. Dios no diseñó el matrimonio para que la otra persona me supla a mí lo que yo entiendo que son mis necesidades más fundamentales. No. Muchos se casan para que la otra persona supla las necesidades que tiene. No. El gran propósito del matrimonio, y grábenselo en el corazón, es que representemos ante todo el mundo que nos conoce el tipo de relación que Cristo tiene con su iglesia. Mi hermano, mi hermana, te casaste con un pecador o con una pecadora y Dios te llamó a ti a ser parte de ese matrimonio para ser un agente de cambio. Mi hermano, cuida tu matrimonio porque Dios usa tu matrimonio para santificarte. Por sobre todas las cosas, mis hermanos, cuiden su matrimonio. Entiendan cuál es el verdadero propósito del matrimonio. ¿Qué es lo que Dios piensa acerca del matrimonio? En segundo lugar, quiero dirigirme a los más jóvenes, a los solteros. Mis queridos hermanitos jóvenes, procuren casarse. Eso es lo que la Biblia dice, procuren casarse, pero por favor no lo hagan a la ligera. Es una gran costumbre de la juventud de hoy, ¿no? Se conocen y a las 2 semanas están casados. No se casen a la ligera, no se lleven simplemente porque lo que sus ojos ven. Ay, pastores, que ella es tan hermosa, o él es tan guapo, tiene un físico. No lo hagan por razones equivocadas, mis hermanos. Yo escuché tantas veces esta frase, yo me divorcié porque no encontré en el matrimonio lo que yo estaba buscando. ¿Qué es lo que estabas buscando? Evidentemente algo equivocado. Tal vez el problema no esté en el matrimonio como una institución dañada, el problema no esté en tu mujer o en tu marido, el problema es que tú te casaste con expectativas equivocadas. Te casaste por razones equivocadas, no por lo que el matrimonio realmente es. Sí debes pedirle a Dios en oración que Él te provea conforme a su voluntad una compañera o un compañero. Sí, pero también pídele en oración que Él te prepare a ti adecuadamente para el matrimonio. Recuerda algo,
Jovencito, jovencita, tú no estás buscando primariamente a alguien que te ame. Estás equivocada si tú buscas en el matrimonio a alguien que te ame o a alguien que te haga sentir especial. Yo quiero a alguien que me trate como una reina. No, lo que tú estás buscando en el matrimonio es una persona a quien amar de la misma forma que Cristo te amó a ti. Eso es lo que tú estás buscando. Jóvenes, por favor, pidan consejo a sus padres. Pidan consejo a sus pastores. Escuchen a aquellas personas que les dicen lo que ustedes no quieren escuchar, porque esos son los consejos que sirven. No se dejen llevar por aquellos que le endulzan los oídos. Es a esas personas a las que ustedes tienen que escuchar, porque el matrimonio no solamente es para toda la vida, sino que el matrimonio determinará en muchos sentidos tu felicidad o tu desgracia en este mundo. Y en tercer lugar, y esta es mi carga más grande en el día de hoy, quiero dirigirme a los divorciados. Y yo sé, hermanos y hermanas, que lo que se ha dicho hoy acerca del matrimonio y acerca del divorcio tiene que haber sido duro para ustedes de escuchar. Y créanme, eso ha cargado mucho mi corazón preparando este mensaje. Pero quiero que sepas algo: si tú eres verdadero creyente o verdadera creyente, si tú eres un verdadero hijo de Dios, mi hermano, mi hermana, tu identidad primaria no es divorciado o divorciada. Esa no es tu identidad primaria. Tu identidad primaria es cristiano o cristiana. La sangre de Cristo te perdonó de todos tus pecados si tú has venido a Él en arrepentimiento y fe. Y Dios el Padre te ha adoptado como su hijo, con todos los derechos y toda la prerrogativa propia de su hijo, independientemente de cuál sea tu estado civil. Mis hermanos, la Biblia no dice en ningún lado que un divorcio injustificado sea un pecado imperdonable delante de los ojos de Dios. La Biblia no dice en ningún lado que un divorciado es ciudadano de segunda categoría en el reino de Dios. No. Si tú te has arrepentido de tus pecados, mi hermano, mi hermana, Dios te ha perdonado plenamente. Y sí, nosotros sabemos que el divorcio tiene consecuencias que perduran en el tiempo. Pero aún así, mi hermano, mi hermana, tú debes saber que Dios ha prometido ser el sostén de sus hijos. Mi hermana mujer divorciada, Dios ahora no solamente es tu padre, Dios es tu marido. Dios es tu marido. Recuerda cuál es tu identidad primaria. Tú estás en Cristo y dice la palabra de Dios que nosotros estamos completos en Cristo. Y finalmente, si tú, amigo, estás aquí sin Cristo en esta mañana entre nosotros y todavía no te has arrepentido de tus pecados, mi amigo, tú debes saber que en Cristo hay perdón de pecados para todo aquel que cree. Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, y no estoy hablando aquí únicamente a divorciados, porque el matrimonio no es el único institución que el hombre ha dañado con su pecado. Cristo vino a redimir el hombre de todas las consecuencias que han venido sobre nosotros por causa de nuestra caída, de nuestros pecados, independientemente de nuestro estado civil. Mi amigo, en Cristo Jesús hay perdón para todo tipo de pecado y hay perdón para todo tipo de pecador. Ven a Cristo, ven a la cruz, allí donde estás, en tu lugar. Clámale a Él por misericordia. Pídele a Él que tenga compasión de ti. Pídele a Él el perdón de tus pecados. Y yo puedo asegurarte que no solo el perdón de pecados te será otorgado, sino también el don de vida eterna. Mi amigo, no te vayas de este lugar en la misma condición espiritual en la que llegaste. No desprecies
la palabra de Dios que ha recibido en esta mañana. Ven a Cristo, mi amigo. Ven a la cruz. Vamos a orar.